Nunca olvidaré el sonido de la copa de vino tinto cayendo al suelo. Fue en medio del bautizo del hijo de mi cuñado. Un evento normal, familiar, lleno de niños corriendo y señoras con abanicos, típico de cualquier sábado en Zaragoza. Pero lo que pasó en esos 15 segundos fue como si el mundo dejara de girar. Estábamos todos en la finca de eventos, al aire libre, en una terraza bien montada con toldos blancos y camareros con guantes. Yo hablaba con el padre de la criatura, cerveza en mano, cuando un amigo suyo, uno de esos que no conoces pero que se meten en la conversación como si fueran parte del grupo de toda la vida, me soltó algo como quien comenta el clima. Tú eres el marido de Paula, ¿no? Sí, respondí. Joder, macho. ¿Qué huevos tienes? Me reí, sin entender. Pensé que era una broma, algo de confianza mal colocada. Pero el tipo siguió. No sé cómo puedes estar tan tranquilo sabiendo lo de ella y el chino. Y ahí, en ese segundo exacto, dejé de respirar. El chino. Ese apodo me sonaba. Lo había oído alguna vez, en alguna conversación entre risas, durante una cena con amigos. Era un tipo del gimnasio, uno de esos que van más a hacerse fotos en el espejo que a levantar peso. Lo conocía de vista. No era su nombre real, claro, pero el mote se lo había ganado porque tenía los ojos rasgados y el ego de una estrella de fútbol. Siempre saludaba a Paula con 2 besos largos, de esos que parecen un saludo y una excusa al mismo tiempo. Intenté que no se me notara en la cara. Fingí una risa forzada y solté un ¿qué dices, tío?, como si fuera el comentario de un borracho cualquiera. Pero el tipo insistió, sin saber que acababa de prender fuego a todo. Sí, coño. Sí, es un secreto a voces. Hasta mi novia lo sabe, que trabaja en el mismo centro deportivo. Dice que siempre los ve salir juntos del aparcamiento. Lo raro es que nadie te haya dicho nada. Pero bueno, allá tú. El resto del día pasó como en cámara lenta. Las conversaciones se desdibujaban, los platos sabían a nada, y la voz de Paula al hablarme me sonaba como si viniera de otra persona. Sonreía, me besaba, bromeaba con mi madre. Todo igual que siempre. Pero ya no era lo mismo. Y lo peor es que yo tampoco lo era. Me quedé ahí, con mi copa rota a los pies y el estómago encogido, intentando recordar si alguna vez fui verdaderamente feliz con ella, o si siempre estuve viviendo en un decorado falso que ahora empezaba a caerse a pedazos. No dormí esa noche. Me acosté con Paula al lado, como siempre, pero no cerré los ojos ni un minuto. Escuchaba su respiración tranquila, como si no hubiese pasado nada, como si no tuviera una vida paralela que yo estaba empezando a imaginar pieza por pieza. Lo que más me jodía no era la idea de que se hubiese acostado con otro, sino que todo el mundo menos yo pareciera saberlo. Me sentí expuesto, ridículo, como si llevara semanas o meses haciendo el papel del marido perfecto mientras otros se reían por detrás. Paula dormía en camisón, la misma prenda que usaba desde hace años, pero ahora verla así me generaba rechazo. Pensaba en sus manos tocando a ese tipo, en sus piernas abiertas para él, en su risa fingida conmigo mientras probablemente lo estaba deseando a él. No sabía si ya era rabia o tristeza, solo sabía que el cuerpo me temblaba y que no podía seguir actuando como si nada. Por la mañana, me levanté antes que ella y bajé a la cocina. Hice café, tostadas para Alba, y preparé el desayuno como si fuera un domingo normal. Paula bajó en bata, descalza, el pelo suelto. Me besó en la mejilla y me dijo buenos días con esa voz suave que usa cuando todavía está medio dormida. Yo le devolví el gesto, le serví una taza y observé cada uno de sus movimientos, como si ya no fuese mi mujer sino una sospechosa en una investigación. Durante todo el desayuno, me limité a escuchar. Ella habló del bautizo, de cómo su hermana estaba insoportable con los preparativos, de lo rico que estaba el vino que sirvieron, de que su madre le pidió que le pasara las fotos.
Yo asentía, tomaba mi café y no quitaba la vista de sus ojos, esperando algún gesto, alguna señal, pero nada. Paula era una actriz perfecta. Después, ella se fue al gimnasio, como cada domingo por la mañana. Dijo que tenía clase de pilates y luego tomaría un café con Silvia, una compañera de trabajo. La seguí. No le dije nada, no hice ruido, solo esperé 5 minutos después de que saliera con el coche y la seguí en el mío, manteniendo distancia. La vi aparcar en el gimnasio y entrar. Hasta ahí, todo como siempre. Me quedé en el coche, esperando. 1 hora. 2. No salió nadie más. Ni Silvia, ni el chino, ni ningún otro conocido. Decidí entrar. Pregunté por ella en recepción, y la chica, que no me conocía, me dijo que sí, que Paula estaba en la sala de estiramientos. Me acerqué hasta la puerta entreabierta y la vi. Sola. Haciendo estiramientos en una colchoneta, con auriculares puestos. Estaba realmente sola. Me fui sin que me viera. Me senté en el coche y sentí una mezcla de alivio y vergüenza. Pensé que quizás el tipo del bautizo había hablado de más, que tal vez todo había sido un malentendido, una coincidencia estúpida, una broma pesada. Pero algo dentro de mí no encajaba. No era solo lo que había dicho ese imbécil, era la forma en que lo dijo. No sonaba a chisme de barra, sonaba a información sabida. Y sobre todo, era la forma en que me miró después, como esperando una reacción, como si supiera que me acababa de plantar una bomba en la cabeza. Esa noche, volví a casa sin decir nada. Paula estaba cocinando, Alba hacía los deberes en la mesa del comedor. Todo era normal, igual de normal que siempre. Pero yo ya no era el mismo. Esa noche tampoco dormí. Ni la siguiente. Mi mente no paraba de darle vueltas a todo. Así que decidí hacer algo más concreto. No era el tipo de hombre que revisa el móvil de su mujer ni que instala aplicaciones espía, no tenía experiencia en ese tipo de cosas, pero sí tenía algo mejor, tiempo y acceso. Paula usaba el portátil del salón casi todas las noches. Se lo llevaba al sofá, se ponía a ver Netflix o series que yo ni conocía, y lo usaba también para revisar correos del trabajo o responder mensajes de sus compañeras. Una noche, mientras ella dormía, conecté un USB al portátil y descargué todo lo que pude, historial de navegación, chats de WhatsApp web, documentos, capturas. No tenía idea de si encontraría algo, pero ya había cruzado ese límite en el que el respeto se rompe y solo queda la necesidad de saber la verdad. No hizo falta revisar mucho. En el historial encontré una carpeta con capturas de pantalla guardadas con nombres neutros, lista 1, PNG, datos 2, PNG, cosas así. Cuando abrí la primera imagen, supe que todo había terminado. Era una conversación con un número guardado como David G. No había fotos, ni besos, ni emojis. Era peor. Eran mensajes organizando encuentros, conversaciones sobre horarios, referencias a un coche gris, a sitios donde nadie los vería. Incluso había una mención a Alba, un no puede ser hoy, tengo a la niña. Cerré el portátil y lo dejé todo como estaba. No podía seguir leyendo. No necesitaba más pruebas. Me bastaba con saber que no era una sospecha infundada, que no estaba paranoico ni inventando cosas. Ella tenía una aventura. Y lo había tenido todo este tiempo en mi cara, sin que yo me diera cuenta. Al día siguiente, Paula actuó como siempre. Me habló del trabajo, me pidió que recogiera a Alba del cole porque tenía una reunión y luego dijo que había quedado con su hermana para mirar vestidos. Yo asentí. Le dije que sí, que no había problema, que yo me encargaba. Pero en mi cabeza ya estaba haciendo un plan. Porque ahora que sabía la verdad, no iba a quedarme cruzado de brazos. No tenía ninguna intención de llorar. Ya no.
El martes por la noche, después de cenar, le dije que necesitábamos hablar. Lo dije con calma, sin elevar la voz, como si fuera una conversación normal entre marido y mujer, una de esas charlas que se dan cuando hay que cambiar el seguro del coche o planear las vacaciones de verano. Paula me miró con cara de confusión, pero asintió y dejó el plato en el fregadero sin decir nada. Nos sentamos en el sofá, frente a frente, con la televisión apagada y la luz del comedor encendida, como si quisiéramos que nada se escondiera en la penumbra. Le pregunté directamente quién era David G. No le dije que había visto los mensajes, no mencioné el portátil, ni el archivo, ni las capturas, solo le lancé el nombre como una piedra, seco, sin adornos. Paula parpadeó rápido, tragó saliva y frunció el ceño como si estuviera intentando recordar a alguien con ese nombre, pero yo ya conocía esa expresión, la había visto otras veces cuando quería ganar tiempo. Tardó casi un minuto en responder. Me dijo que era un compañero del gimnasio, uno con quien coincidía a veces en las clases dirigidas y que un par de veces la había acompañado al coche por seguridad, porque salían tarde. Intentó reírse, nerviosa, como restándole importancia, pero la voz le temblaba. Le dije que sabía que mentía. Se lo dije así, sin rodeos. No grité, no golpeé nada, no la insulté. Solo la miré a los ojos y repetí que sabía que no me estaba diciendo la verdad. Entonces, cambió el tono. Se quedó en silencio unos segundos, bajó la mirada y dijo algo que no esperaba. No fue nada serio, murmuró. Solo nos vimos algunas veces, me hacía sentir viva, no buscaba hacerte daño. En ese momento me levanté, no podía seguir sentado escuchando esa basura. Caminé hasta la cocina, apoyé las manos en la encimera y conté hasta 10, porque sentía que si me quedaba un segundo más ahí sentado, iba a perder el control. Ella vino detrás de mí, intentando justificarlo todo. Dijo que llevaba tiempo sintiéndose apagada, que nuestra rutina era demasiado predecible, que a veces sentía que era invisible para mí. Le pregunté si en algún momento pensó en hablarlo conmigo antes de acostarse con otro. No respondió. Le pregunté cuántas veces se vieron, si fue solo sexo o si también hubo sentimientos. Dijo que no llevaba la cuenta, que solo pasó, que no lo planeó, que las cosas se dieron. Le pregunté si él sabía que era casada. Me dijo que sí. Le pregunté si le importó. Dijo que no mucho. Me reí, no porque tuviera gracia, sino porque no podía creer lo que estaba escuchando. En ese punto la conversación dejó de ser una conversación y se volvió una lista de golpes verbales. Yo preguntaba y ella respondía, a veces con evasivas, a veces con detalles que preferiría no haber escuchado. Me contó que se vieron en el coche, en un parking, que él la invitó a su casa una vez pero ella se negó, que se escribían durante el día y que a veces él pasaba por la clínica solo para verla de lejos. Me dijo que nunca pensó en dejarme, que lo nuestro era fuerte, pero que necesitaba algo distinto, algo que no podía explicar. Le pregunté si me amaba. Dudó. Le pregunté si lo amaba a él. Dijo que no. Le pregunté si lo seguía viendo. Se quedó en silencio. Ahí fue cuando me quebré, no delante de ella, pero por dentro sentí que algo se había roto de forma definitiva. Le dije que no me interesaba seguir escuchando excusas, que no necesitaba su versión de los hechos porque ya la tenía clara. Le dije que no era una adolescente confundida, que tenía una hija y una casa y un marido que había confiado ciegamente en ella, y que todo eso lo había tirado a la mierda por un tipo con el que compartía unas sentadillas y un café. Ella me pidió que no gritara, pero yo no estaba gritando, estaba hablando más bajo de lo normal, y tal vez eso era lo que la asustaba. La conversación terminó cuando le dije que se fuera a dormir al sofá. No discutió. Agarró una manta y una almohada sin protestar, y se fue al salón sin mirarme. Me acosté en la cama y sentí el espacio vacío a mi lado como un agujero,
no por su ausencia física, sino porque ya no había nada que reparar. Me quedé despierto hasta las 3 de la mañana, dándole vueltas a todo lo que habíamos vivido, preguntándome en qué momento empezó a fallar todo y por qué nunca me di cuenta. O peor, si en el fondo siempre lo supe pero preferí no ver nada. A la mañana siguiente no nos dijimos una palabra. Alba desayunó en silencio mientras Paula intentaba fingir normalidad, pero su cara lo decía todo. Yo la llevé al colegio como siempre, pero sin besarla en la frente, sin prometerle que estaría a la hora de la salida. Solo le dije que se portara bien y que hiciera caso a la profesora. Volví a casa, entré al baño, me lavé la cara y me miré al espejo durante un largo rato. Lo que vi fue un tipo que se había creído todas las mentiras, que había dejado pasar señales por comodidad o por miedo a ver la realidad. Pero ya no más. Había llegado el momento de hacer algo. No por venganza, al menos no todavía, sino porque no podía seguir viviendo con esa versión rota de mi vida. Paula tenía que entender que esto no se arreglaba con un lo siento. Tenía que sentir lo que yo sentí. Y estaba dispuesto a asegurarme de que así fuera. Pasé el día entero sin decirle una sola palabra. No porque no supiera qué decir, sino porque cualquier cosa que saliera de mi boca iba a sonar como un ataque, y prefería guardar esa energía para lo que realmente estaba planeando. A media tarde, salí de casa y me fui directo al centro comercial. Compré una tarjeta SIM nueva, un móvil barato, y una libreta pequeña. Nada de dejar rastros en mi móvil habitual. No pensaba hacer algo ilegal, pero sí quería que todo quedara bajo mi control. Me senté en una cafetería y comencé a escribir nombres, fechas aproximadas, lugares donde se habían visto según las conversaciones, horarios, todo lo que pudiera usar después. No quería solo que ella se sintiera culpable. Quería que tuviera miedo. Quería que cada día se preguntara si alguien más lo sabía. Quería que lo mirara a él con desconfianza, que pensara que tal vez la estaba usando, que quizás él mismo ya lo había contado todo a alguien. No bastaba con que sufriera. Necesitaba que se destruyera por dentro, que su mentira se volviera su cárcel. A la noche, cuando volvimos a coincidir en el salón, le dije que necesitaba que se fuera el fin de semana. Que yo me quedaría con Alba y que ella podía irse a casa de su hermana o de su madre. No le di opción. Solo se lo informé. Me miró como si estuviera a punto de decir algo, pero se lo tragó. Asintió y dijo que lo entendía. Subió las escaleras con la cabeza gacha. El viernes por la tarde, preparó una pequeña maleta, le dio un beso seco a nuestra hija, y se fue. No preguntó por qué. Sabía perfectamente que yo no quería verla. El sábado a primera hora fui al gimnasio donde entrenaba a ella. Fingí interés en apuntarme. Me dijeron que podía hacer una clase de prueba, y accedí. Pregunté si el instructor de fuerza, David, estaría ese día. La chica de recepción sonrió y dijo que sí, que era uno de los más populares. Me quedé por ahí, observando. Lo vi entrar media hora después, saludando a todo el mundo, con esa seguridad que tienen los que saben que llaman la atención. Alto, fuerte, con barba cuidada y esa forma de vestir como si fuera influencer de algo. No me saludó, no me conocía. Me acerqué al final de su clase, esperé a que terminara de hablar con dos chicas que se reían como idiotas, y le dije: «Tú eres David, ¿no?». Me miró raro, como si intentara ubicarme. «¿Nos conocemos?». «No, pero deberías saber quién soy. Soy el marido de Paula». Ahí cambió la expresión. No se puso nervioso, pero sí bajó un poco la voz. «Mira, no quiero problemas, de verdad. Ya hablé con ella y... no has hablado conmigo, que es lo que importa. No vengo a amenazarte, ni a montar una escena. Solo vengo a decirte una cosa». David me miró, esperando que dijera algo más.
Me acerqué un poco, sin dejar de mirarlo a los ojos. Tú sabías que era casada. Aún así, decidiste meterte. No me importa si lo hiciste por placer, por aburrimiento o porque te creíste especial. Me da igual. Lo que te quiero dejar claro es que a partir de ahora cada cosa que hagas en este gimnasio va a tener alguien observándola. No te voy a seguir, no te voy a tocar, no te voy a escribir. Pero tampoco voy a olvidarme. Solo quiero que sepas que a partir de este momento estás en mi radar. Y si vuelves a acercarte a mi mujer, aunque sea para saludarla, juro que me encargaré de que te arrepientas. No respondió. Solo me miró. Le di una palmada en el hombro, suave, como si fuera un gesto entre amigos, y me fui sin decir nada más. Ya había cumplido con esa parte. Al día siguiente, envié desde el móvil nuevo un correo anónimo a la clínica donde trabajaba Paula, con una captura de pantalla de uno de los mensajes más comprometidos, uno donde él le decía que le encantaba cómo gemía. No firmé nada, no puse detalles, solo lo suficiente para que alguien en administración se empezara a preguntar si todo era tan limpio como parecía. Luego apagué el móvil y lo tiré al contenedor más cercano. No quería rastros, ni pistas, ni tonterías. No quería que me descubrieran. Solo quería que cada vez que Paula entrara a su trabajo se preguntara si alguien más sabía. Que se sintiera expuesta, como yo me sentí en ese maldito bautizo. Que no pudiera caminar tranquila por los pasillos. Que no supiera si al otro lado de la puerta había una compañera que la estaba juzgando. La siguiente parte fue más sutil. Empecé a hablar con Alba sobre la importancia de la sinceridad. Le dije que en la vida a veces uno comete errores, pero que lo peor no es fallar, sino esconderlo. Le hablé de las mentiras, de cómo destruyen la confianza, de cómo los secretos hacen daño. No mencioné a su madre, no usé su nombre, pero Paula me escuchaba desde la cocina. Estoy seguro. Hablaba más alto de lo normal, no por la niña, sino por ella. Quería que supiera que no iba a protegerla. Que no iba a ser su cómplice. Que no iba a guardar silencio. Paula ya no tenía el control de nada. Cada paso que daba estaba condicionado por la duda, por la paranoia, por el miedo a que en cualquier momento alguien la enfrentara, como lo hice yo. Esa noche, se encerró en el baño durante más de 1 hora. No cenó. No habló. No discutió. Algo dentro de ella había empezado a romperse. Y era solo el principio. El miércoles por la noche, mientras Alba dormía, Paula vino a buscarme al comedor. Estaba descalza, en pijama, y con la cara hinchada de tanto llorar. Llevaba 3 días sin atreverse a decirme nada más que lo justo para coordinar lo de nuestra hija. Me dijo que necesitaba hablar conmigo en serio, que por favor no me fuera a levantar, que solo quería que la escuchara. Asentí. Me senté en el sofá sin mirarla a los ojos. Se colocó en el borde del sillón frente a mí, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, como una cría esperando regaño. Empezó diciendo que todo lo que me había contado era cierto, pero que no lo había contado todo. Que lo de David no fue algo puntual ni una aventura suelta, que llevaban viéndose desde hacía 4 meses, que los encuentros fueron más de los que había reconocido, y que sí, que hubo sentimientos. Me preguntó si todavía quería saberlo todo. Le dije que sí, aunque ya no me doliera como antes, porque el dolor ahora se había transformado en otra cosa. Me contó que al principio fue algo físico, que se sintió deseada, que alguien le prestaba atención sin que ella tuviera que pedirla. Dijo que se sintió viva. Le respondí que para sentirse viva no hacía falta humillar a quien dormía con ella todos los días. Dijo que lo sabía, que no buscaba justificarlo, que solo quería que entendiera su estado mental, no que la perdonara. Le pregunté si pensaba que yo era un imbécil todo este tiempo, si se reía por dentro cada vez que me daba un beso antes de salir de casa. Me dijo que nunca se rió de mí,
que cada vez que lo hacía se sentía más sucia, más cobarde, más rota. Le dije que me lo podía haber dicho antes. Que si estaba tan vacía, si necesitaba tanto a otro, al menos hubiese tenido la decencia de ponerme al tanto. Me miró sin saber qué responder. Me dijo que tenía miedo de perderlo todo. Le contesté que ya lo había perdido. Paula no intentó llorar para manipularme. Las lágrimas le salían solas, sin forzarlas. No intentó tocarme, ni abrazarme, ni decirme que me amaba. Solo se quedó ahí, reconociendo que ya no podía volver atrás. Le pregunté si lo seguía viendo. Me dijo que no. Que desde la confrontación en el gimnasio no había vuelto a hablar con él. Que él había querido volver a verla, pero que ella le dijo que no. Le pregunté si lo había dejado por mí o por miedo. No respondió. Entonces supe que no era por mí. Le pregunté si quería seguir casada. Me dijo que no sabía. Que quería seguir siendo madre de familia, que no quería divorciarse, pero que ya no sabía si entre nosotros quedaba algo real. Le dije que el matrimonio no era un mueble que uno guarda en el trastero hasta que le vuelven las ganas. Que si no estaba segura, entonces la respuesta ya estaba clara. La conversación se volvió más tranquila, más seca. Ella aceptaba que ya no podía pedirme nada. Yo aceptaba que ya no me interesaba salvar algo que había dejado de existir en el momento en que decidió esconder su segunda vida. Le pregunté si quería que Alba supiera la verdad. Me dijo que no, que la protegería de eso, que no quería que pensara que su madre era una traidora. Le dije que esa parte no la podía controlar. Que tarde o temprano los hijos lo saben todo, aunque no se les diga. Que los silencios pesan y que las miradas no mienten. Paula me pidió que intentáramos una separación sin peleas, sin abogados, al menos por ahora. Que necesitaba tiempo para pensar, para ordenar su cabeza. Le respondí que podía quedarse en casa una semana más, pero que después se tendría que ir. No por venganza, sino porque yo necesitaba respirar. Dormir sin esa tensión, sin escuchar su voz en la cocina como si nada, sin tener que fingir que somos algo que ya no somos. Me pidió que no lo hiciéramos oficial todavía, que Alba tenía exámenes y que no quería desestabilizarla. Le dije que estaba de acuerdo, pero que eso no significaba que íbamos a fingir amor. No quería mentiras ni para mi hija ni para nadie. Me pidió que no hablara de esto con su familia, que ya bastante vergüenza sentía. Le dije que no tenía intenciones de contárselo a nadie más. No por protegerla a ella, sino porque lo que había pasado me daba demasiado asco como para repetirlo en voz alta otra vez. Al final de la conversación, Paula me dio las gracias. No por perdonarla, porque sabía que no lo había hecho, sino por no haberla tratado como basura. Me pidió perdón, otra vez, aunque ya no hiciera diferencia. Me dijo que si algún día podía reparar algo de lo que había destruido, lo haría. Le dije que ya no esperaba nada de ella. Ni odio, ni redención, ni comprensión. Que cada uno iba a tener que vivir con sus decisiones. Ella con su traición, yo con el recuerdo de haberla amado tanto. Me levanté, fui a la habitación y cerré la puerta. No la escuché moverse durante un buen rato. Supongo que se quedó en el sillón pensando en lo que había perdido. No volví a mirarla esa noche. No volví a hablarle el resto de la semana más allá de lo necesario. Para mí, el cierre ya había empezado. El lunes siguiente preparó una mochila pequeña y se fue antes de que Alba se levantara. Me dejó un mensaje en el móvil diciendo que se iba a casa de su hermana, que hablaríamos durante la semana, que me agradecía haber sido justo, que no me odiaba aunque entendiera que yo quisiera hacerlo. No le respondí. Ese mismo día contacté a un abogado, le expliqué la situación y acordamos iniciar los trámites de separación. Le dejé claro que no quería peleas por la custodia ni por el piso, que no iba a pedirle nada más que un cierre limpio,
sin juegos, sin trampas, sin escenas. El abogado entendió perfectamente y me aseguró que si todo seguía así, el proceso podía ser rápido. Me dio una lista de cosas que debía empezar a organizar: papeles, cuentas, registros de propiedades, todo lo que uno nunca piensa que va a tener que separar algún día de alguien con quien se suponía que iba a envejecer. Durante esa semana, volví a dormir mejor. No porque me sintiera en paz, sino porque al menos la tensión constante se había ido. Alba notó que algo no estaba bien. Me preguntó por qué mamá no dormía en casa, y le dije que estábamos tomándonos un tiempo. Me miró como si supiera que era una mentira a medias, pero no insistió. Siguió yendo al colegio, haciendo sus tareas, preguntando si el fin de semana podía ir a casa de su amiga Clara. Se comportó como una niña que no quiere entrometerse, pero que está absorbiendo cada detalle. Eso fue lo que más me dolió. No la traición, no la humillación, no la pérdida, sino el daño colateral. Que mi hija ya no pudiera vivir en una casa normal, con dos padres que se respetan, que no supiera cómo actuar frente a esta nueva versión de su familia. La siguiente vez que vi a Paula fue el viernes, cuando vino a recoger algunas cosas. Yo estaba en la cocina. Me saludó en voz baja, pasó directamente a la habitación y no salió durante más de media hora. Cuando bajó, me pidió si podíamos hablar un momento, sin levantar la voz, sin escenas. Le dije que sí. Se sentó frente a mí y me dijo que había consultado también a un abogado, que estaba de acuerdo con una separación sin conflicto, que iba a dejar el piso para que Alba tuviera estabilidad, que aceptaba compartir la custodia de manera alterna pero flexible, que no tenía ninguna intención de dificultar nada. Le dije que me parecía lo justo, que agradecía que no quisiera complicarlo, pero que necesitaba que esto terminara cuanto antes. Me preguntó si algún día íbamos a poder llevarnos bien. Le dije que no lo sabía, que tal vez sí, cuando el tiempo hiciera lo suyo, pero que por ahora lo único que me importaba era terminar todo de forma clara. Luego se quedó en silencio unos segundos y me dijo que había pensado mucho en lo que pasó. Que entendía que yo la veía como alguien que destruyó todo por capricho, pero que ella no lo había vivido así. Que se sintió invisible durante mucho tiempo, que la rutina la mataba por dentro, que a veces miraba a su alrededor y no reconocía nada de lo que tenía. Le respondí que no soy perfecto, que no he sido el mejor marido del mundo, pero que nunca la humillé, nunca la ignoré, nunca la traicioné. Que si quería sentirse viva, podía haber buscado otra manera. Me dijo que lo sabía, que no buscaba perdón, solo necesitaba decir lo que sentía. Le pregunté si todavía pensaba en él. Me dijo que no, que se sentía estúpida por haber creído que eso le iba a dar algo más que unas semanas de ilusión. Le respondí que esa lucidez le llegaba tarde. Me pidió si podía despedirse de Alba ese día. Le dije que sí, pero que no intentara explicarle nada todavía. Que no usara su dolor para justificar sus decisiones. Me dijo que no lo haría. Cuando se fue, me quedé sentado en la cocina un rato largo. Mirando la puerta por donde había salido, preguntándome si alguna vez volvería a entrar como antes. Sabía que no. Sabía que esa versión de nosotros ya estaba muerta. No sentía alivio ni tristeza, solo una especie de cansancio profundo, como el que te queda después de un accidente. En los días siguientes comencé a organizar la casa de otra manera. Cambié de lugar algunas cosas, doné otras, saqué de los cajones la ropa que ya no tenía sentido guardar. No para olvidar, sino para poder vivir. No podía seguir conviviendo con los restos de una historia que ya no existía. La rutina fue retomando otra forma. Alba empezó a pasar algunos fines de semana con Paula, pero siempre volvía a casa tranquila. Yo volví al trabajo sin el nudo en el estómago. Algunos amigos se enteraron, preguntaron, les conté lo justo. Nadie se sorprendió demasiado. Al parecer, la imagen que yo tenía de nuestra vida no era la misma que tenían los demás.
Eso también dolió, pero menos. Ahora intento pensar en el futuro sin proyectar demasiado. Sin idealizar. Solo quiero estabilidad. No tengo interés en volver a enamorarme, ni en buscar nada. Solo quiero estar tranquilo. A veces ceno en silencio, viendo la televisión con Alba, y me doy cuenta de que eso me alcanza. No sé si algún día podré perdonarla. No sé si realmente importa. Lo único que sé es que ya no le debo nada, ni ella a mí. Cada uno tiene su camino, su forma de romper y su forma de reconstruirse. El mío, al menos, va hacia adelante.